Buenos días, hermanos y hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal de YouTube. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y hoy, este día domingo 20 de abril, voy a continuar con unos estudios de parafraseando el Nuevo Testamento. Ya terminamos con Apocalipsis, pero en este canal de Pastor Pedro Delgado no están todos los estudios desde Mateo, del primero al 18, del estudio primero al estudio número 18, no están en la plataforma de YouTube como Pastor Pedro Delgado. Están solamente en la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y como no los puedo transferir de ahí para pasarlos a YouTube, en Pastor Pedro Delgado, entonces voy a tener que hacer los 18 estudios de Mateo, del Evangelio de San Mateo nada más, para que se encuentren todos los estudios desde Mateo capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Todos los estudios de parafraseando el Nuevo Testamento. Y es por esa razón que en este estudio, el estudio número 1 de hoy, de parafraseando el Nuevo Testamento, vamos a empezar con el Evangelio de San Mateo capítulo 1. Y como les repito, es para que se encuentren solamente en la plataforma de Pastor Pedro Delgado. La otra plataforma de Iglesia Cibernética de Jesucristo, ahí ya los encontramos, ya están ahí. Para que aquellos que van siguiendo, ¿verdad? Que se van suscribiendo y van siguiendo los estudios, puedan, si gustan, ¿verdad? Puedan empezar desde un principio, ¿verdad? Y así vayan directamente. Quieren escuchar Mateo, se van a Mateo y ahí van a encontrar del capítulo 1 hasta el capítulo 28. Y luego Marcos igual, desde el 1 hasta donde termina, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cada libro va a tener sus propios estudios, del 1 a los estudios que salgan de cada libro. Entonces, aclaro esto para que pues lo tengan en mente, ¿verdad? Y los felicito a todos aquellos que se han estado suscribiendo. Para mí es un gusto saber que están escuchando la palabra de Dios. Bueno, vamos a dar inicio al estudio número 1. Y lo encontramos aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, y empezamos la lectura. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a
Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Qué tremendo está esto. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la genealogía de David, de Jesús. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesucristo? En un estudio pasado les hablaba que el Señor Jesús nació de una de las 12 tribus, que fue la tribu de Judá. Y ahorita, aquí al leerle, si pusimos atención, aquí vemos cuando habla de Judá. Dice en el capítulo 1 y el verso 3, dice: Judá engendró a Tamar. Dice a Tamar de Fares. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab. Oiga, ¿quién era Rahab? Rahab era una ramera. Miren desde dónde viene el Señor Jesucristo. Viene de una mujer ramera. Ahora, Rahab, ella fue la que escondió a los egipcios, a los judíos, o los hebreos se les nombraba en aquel tiempo, cuando Moisés los sacó de Egipto y los iba a llevar a la tierra de Canaán. Recordemos que Moisés, por haber golpeado a la roca para que les diera el agua y haberse glorificado a sí mismo antes de darle la gloria a Dios, porque dijo: beban el agua que ahora yo les doy. Por esta razón, en cuanto acabó de hablar, Dios le dijo: por esto que has hecho, dice, no introducirás a mi pueblo a las tierras de Canaán, ni tampoco tú entrarás a ella. Las verás nada más, dice, pero no entrarás, ni repartirás la tierra a mi pueblo. Entonces, por esa razón es que no entró. Pero mandaron a esos espías, ¿verdad? Y esos espías, que fue Josué y Caleb, ellos fueron escondidos por Rahab cuando los perseguían. Y Rahab fue la que les pidió, porque ella ya había oído de las maravillas del Dios de los hebreos. Y Rahab fue la que les pidió, que tuvieran misericordia de ella y de su familia, así como ella les había ayudado al esconderlos de Jericó, de la ciudad de Jericó, la primera ciudad que destruyó Dios. Entonces fue cuando ellos le dijeron que colgaran un listón de grana, color grana, o sea rojo, con tipo sangre, que lo colgara en la puerta de su ventana, y que
metiera toda su familia ahí y que no saliera de ahí, oyeran lo que oyeran. Dice, pero si abren la ventana, si abren la puerta y salen, entonces nosotros quedamos libres de este juramento. Y recordemos cómo toda la ciudad cayeron, los muros, todo, pero el lugar donde estaba Rahab, ahí no pasó nada. ¿Por qué? Porque los siervos de Dios, era Josué y Caleb, eran dos que habían mandado a investigar, porque ya habían mandado 12, 10 dijeron que no y 2 dijeron que sí podían. Esos que dijeron que sí fue Josué y Caleb. Y cuando volvieron a ir, dice que los escondieron porque los andaban agarrando. Y Rahab fue la que los escondió, era una ramera. Y miren cómo de esa ramera, de ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Judá. Judá. Vamos a ver en Génesis, Judá, de dónde vino, de qué mujer vino Judá. Recordemos que Jacob, ¿verdad? Jacob salió huyendo cuando él mismo le vendió la primogenitura a su hermano, y su hermano fue el que lo quería matar porque le vendió la comida, la primogenitura, no le dio importancia. Y vamos a ver aquí de dónde salió Judá, para que podamos pues entender bien esto, ¿verdad? A ver, vamos a ver. A ver. Dice, aquí estamos viendo la genealogía de dónde viene. Quiero ver de dónde viene exactamente Judá, de qué mujer de Jacob, porque fueron los 12 hijos de Jacob. A ver, estamos viendo. ¿Sabes que hay muchos tiburones en este océano? En el viaje con tu esposa te eligió como negro. También me gustan las aventuras. A ver. Jacobo, Neftalí, Silpa, Rubén, Dan. Dan. Judá, aquí está. En Génesis capítulo 29, verso 35, dice,
A ver, vamos a ver los hijos de Jacob. Lea, dice, verso 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Lea era menospreciada porque Jacob amaba a Raquel, no amaba a Lea, pero su tío Labán, hermano de su madre, le hizo trabajar 7 años para poderle dar a Raquel, supuestamente, y cuando llegó el tiempo, no le dio a Raquel, sino lo emborrachó, hicieron fiesta y ya amaneció acostado con Lea. Y ya después tuvo que trabajar otra vez otros 7 años para que le dieran a Raquel. Y vamos a ver aquí para que podamos entender de dónde vino nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que viene de la tribu de Judá. Y vemos que, o lo que leímos ahí en Mateo, que de Rahab, cuando se casó, dice que Rahab se fue y se casó con Boaz, y vino y dio a luz, ¿quién? A Judá. Bueno, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y puso por nombre, y le dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó a su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Entonces aquí a través de la escritura vemos que Judá nació de hijo de Jacob y hijo de Lea. Lea era la hermana de Raquel. Y ya analizando en Mateo, ¿verdad? Vemos entonces en el verso 3, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, a Aram. Bueno, ya lo leímos todo esto, donde viene a dar toda la descendencia de Judá, los hijos que engendró Judá, ¿verdad? Y ahí siguen los hijos y los hijos de él hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y Jacob engendró a José. Oiga, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Bueno, aquí quiero aclararles algo. Este Jacob no se está refiriendo al Jacob, hijo de Isaac. No se está refiriendo a ese Jacob. Así como hay muchos Pedros, Juanes, Jorges, así en aquel tiempo también. Entonces aquí habla de, por ejemplo, el verso 13 dice, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Oiga, aquí dice que Matán engendró a Jacob. Y recordemos que Jacob, el de donde vienen las 12 tribus, no se nombraba su papá Matán, se nombraba su papá. ¿Cómo se nombraba el papá de Jacob? Era Isaac. Isaac tuvo a 2 hijos, que fue Esaú y fue Jacob. Entonces Isaac era el padre de Jacob, del que estamos hablando. Aclaro esto para que no se confundan, de que aquí dice, ¿verdad? Que dice hasta abajo al finalizar el 16, dice, y Jacob engendró a José.
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces yo les muestro esto para que se den cuenta que el Señor Jesús, toda su genealogía, viene de una ramera también, que es aquella, la que mencionamos, Rahab la ramera, ¿verdad? Rahab, a Boz engendró a Ruth. Salmón engendró a Rahab. Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth. Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. O sea, cuando está hablando aquí, no todos son hombres, cuando dice engendró, Salmón engendró de Rahab a Boz. No dice que Rahab engendró. Dice que Salmón engendró de Rahab a Boz. O sea, Salmón se casó con Rahab. Rahab, después de que fue destruida la ciudad de Jericó, ella se fue con el pueblo hebreo. Y allá conoció a Salmón y fue que se casó con él. Y de Salmón nació Boz. Y Boz engendró de Ruth. Los que no han leído la escritura pues lo ignoran, ¿no? Pero los que han leído la Biblia saben que Ruth era la mujer que quedó viuda, y Ruth dice que Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. O sea, Ruth se casó con Boz y tuvo ese hijo que se nombraba Obed. Obed a Isaí. Y ahí viene la genealogía hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego nos sigue diciendo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oiga, lo está diciendo bien claro. Ese hijo que iba a tener María, que había sido engendrado por el Espíritu Santo, se le dijo a José que no tuviera temor de llevarse a su mujer, que no lo había engañado. O sea, José se sorprendió que estuviera embarazada, pero pues todavía él no se la llevaba, no habían dormido juntos todavía, a pesar de que ya estaban casados. Dice que el ángel, eso fue lo que le dijo, y que ese niño, que le iba a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él no vino por gentiles. Él no vino por todas las demás descendencias de los demás, de las 12 tribus. Porque recordemos que nosotros de ahí venimos, de las demás tribus, no de la tribu de Judá. Pero sí venimos de las demás tribus. O probablemente vengamos también de la tribu de Judá. No lo sabemos, porque recordemos que Judá tuvo muchos hijos. No solamente uno, ¿verdad? Porque acá dice
¿verdad? Que llamó su nombre, dice, aquí lo que leímos hace un momento ahí en Génesis, ¿verdad? Dice en el verso Génesis 29:35, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová por esto. Llamó su nombre Judá. Entonces, Judá es hijo de Lea. Lea era la mujer de Jacob, no era la que él amaba, sino era hermana de Raquel. Bueno, de ahí dice que llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba ni hijos, a Jacob tuvo envidia de su hermano y decía a Jacob, dame hijos. Bueno, y llamó el nombre de... Ya más después vemos cómo le siguieron dando más hijos, ¿verdad? Porque Lea dice que fue Rubén y luego Simeón, Leví, después de Leví es Rubén 1, Simeón 2, Leví 3 y Judá 4. O sea, Lea tuvo 4 hijos, pero luego también dio más, porque le dio a su esclava para que tuviera más hijos. Dice, verso 9, 39, Génesis 39 dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, llamó a Silpa su sierva y le dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. O sea, Jacob tuvo relaciones con Silpa, la esclava de Lea, y le dio a luz un hijo, dice. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Gad era hijo de Silpa, esclava de Lea. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Entonces aquí vemos que Lea tuvo 6 hijos. 4, o sea, Silpa tuvo 2, Silpa la esclava de Lea, y Lea tuvo 4, fueron 6. Y luego dice, después concibió Lea otra vez y dio a luz al 6.º hijo a Jacob. Dice, verso 18, Génesis 30:18, dice, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Entonces, fue
Dios me ha dado mi recompensa. Aquí vemos entonces la lectura, Génesis, en Génesis verso 16, 30-16, ya había dado 4 hijos a Jacob y su esclava ya le había dado 2 hijos. Pero luego Lea alquila, le da unas mandrágoras, alguna fruta, se las da a Raquel para que deje que Jacob durmiera con ella esa noche, como que lo estaba alquilando. En el verso 14 dice: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Verso 15: y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras. O sea, Raquel le permitió a Jacob que durmiera con Lea esa noche por las mandrágoras que le diera. Lo estaba rentando, pues. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el 5º hijo a Jacob. Aquí dice que le dio a luz al 5º hijo. Aquí no da el nombre, pero dice que tuvo el 5º hijo. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto de mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Aquí le puso por nombre Isacar. Entonces, con Isacar ya tuvo 6 hijos. Después concibió Lea otra vez. Aquí es donde da el 6º hijo. El 5º hijo fue Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6º hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Zabulón fue el nombre del 6º hijo. Entonces Lea le dio 6 hijos, más 2 de la esclava, fueron 8. Y le dio una hija. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. O sea, tuvo 6 hijos y una hija con Lea, la hermana de Raquel. Bueno, era lo que yo quería estar seguro por lo que estamos leyendo acá en el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Donde dice que el ángel se le apareció a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como les dije anteriormente, ¿verdad? Jesús vino a salvar a su pueblo. Jesús no vino a salvarnos a nosotros, los gentiles. Él vino a salvar a su pueblo. Su pueblo es todos los descendientes de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel, tanto los hijos de Lea, Raquel, y la esclava de Lea, Filpa, y la esclava de Raquel también. Dice verso 23: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esa profecía se encuentra en Isaías 7:14.
Isaías 7:14, Isaías estaba profetizando el nacimiento de ese niño que iba a nacer de una virgen y que se le iba a poner por nombre Jesús. Vamos a leerlo en Isaías 7:14. Isaías, verso 7, capítulo 7 y verso 14, dice así: por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. Aquí dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, todas las mujeres vírgenes conciben cuando se casan y tienen relación con su marido. Pero María ya estaba casada con José, y la costumbre judía no era de que te casas y te la llevas de luna de miel como las demás pueblos y naciones. No, sino que ellos, después de cierto tiempo, es que pasaba él y recogía a ella y se la llevaba. Entonces ya estaban ellos casados, y cuando llegó el tiempo de José ir a recoger a María, llevársela, fue que la encontró que estaba embarazada. Y José no era malo, porque si José hubiera sido malo, hubiera ido ante los sumos sacerdotes, a los líderes, y ¿qué hubiera pasado? La hubiera acusado de adulterio, porque era su mujer, estaba casado con ella. La hubiera acusado de adulterio y la iban a matar a pedradas. Acordémonos de aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio y la llevaron a Jesús y le dijeron: Rabí, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Tú qué dices? La ley dice que debemos de apedrearla, sacarla al pueblo y apedrearla hasta matarla. ¿Tú qué dices? Y dice la escritura que Jesús nomás se agachó y empezó a escribir en la tierra. No se sabe qué escribió, no dice la escritura, pero que estuvo escribiendo, y ya después de que escribió, dijo, se levantó y les dijo que todo aquel que estuviera limpio de pecado, que tirara la primera piedra. Y dice la escritura que uno a uno se empezaron a ir, porque sabían que eran pecadores también, que quizás no los habían alcanzado todavía, no los habían descubierto, pero Jesús se los podría descubrir ahí, porque ya sabían lo que era Jesús, cómo les sabía hasta los pensamientos que tenían. Entonces les dijo que el que tuviera limpio de pecado tirara la primera piedra, y todos se fueron. ¿Y qué pasó? No apedrearon a esa mujer. Por ley tenían que apedrearla, pero Jesús, esa es la gracia. Ese es lo que abarca la gracia, el periodo de la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Bajo la ley ella hubiera muerto, porque así lo dice la ley. Pero la gracia es regalo. Le regaló el perdón. Ya no la mataron. Entonces María también corría el mismo riesgo si José la hubiera denunciado que lo había engañado. Pero no fue así. Dice que José quiso dejarla secretamente, ¿verdad? Entonces en eso estaba, dice, y si ustedes se dan cuenta en el verso 18, al finalizar el 18, dice: antes que se juntasen, o sea, ya estaban casados, estando desposada María su madre con José. Desposada quiere decir casados. Antes que se juntasen, o como les digo, la costumbre era que se iban a sus casas y después de cierto tiempo pasaba él a recogerla y se la llevaba. Por eso dice: antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, que había quedado embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, era justo, no quería que le hicieran daño. Mejor prefirió dejarla en secreto, sin decir nada. Y pensando él en esto, fue cuando el ángel le apareció en sueños y le dijo que no tuviera temor, que el que se la había llevado
que el que había tenido, que había sido engendrado por medio del Espíritu Santo, no por ningún hombre, que ella seguía siendo virgen. Pero cuando dio a luz dejó de ser virgen. Ahí vemos cómo esta mujer, la tradición enseña que ella siempre fue virgen, la religión tradicional que fue impuesta a todas las naciones, y luego ya no fue por imposición, sino fue por tradición, que hasta la fecha la adoran. Entonces ella dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces esa mujer, María, tuvo siendo virgen, quedó embarazada y dio a luz a ese niño que le iban a poner por nombre Jesús. Y dice, porque él salvará a su pueblo de su pecado. O sea, Jesús vino por su pueblo, todos los descendientes de las 12 tribus de Jacob, por ellos venían. Y verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oiga, ahí dice que Dios con nosotros. O sea, Jesús se le conoce como el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. O sea, tenía los genes del Padre. Eso dice allá Juan 1:1. Y dice que a Jesús se le conocía como el Verbo de Dios. Y ese Jesús es el Hijo unigénito, el único que trae los genes. Pero cuando cuando Jesús viene a nacer de María, la Biblia dice que Él vino sin poder y sin gloria. Él no vino con poder como el que tenía ya siendo el Hijo de Dios, sino que dice que se despojó de su poder y su gloria y se vino a humillar, haciéndose hombre, y se vino a humillar hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Jesús fue 100% hombre, sin poder. ¿Cuándo fue que adquirió el poder? Cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Porque Jesús cumplió la ley. Y cuando cumplimos la ley, como Jesús cumplió la ley, el Padre vino a estar en él. El Espíritu Santo vino en él. Ahora, nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando escuchamos la palabra de Dios y nos arrepentimos y recibimos a Cristo, en ese momento también nosotros venimos a ser hijos de Dios. También venimos a ser hijos de Dios cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el poder. Y es cuando venimos a ser hijos de Dios. Jesús fue cuando recibió el poder y empezó a hacer los grandes milagros y señales. Ahora, nosotros no lo podemos hacer porque nosotros traemos el pecado impregnado en la carne, y Jesús nació sin pecado y nosotros no, nosotros estábamos en pecado. Aunque nos perdonó todos nuestros pecados, pero nosotros no tenemos el poder, porque así como Jesús, porque no lo activamos, porque nos falta fe. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles que si tuvieran fe al tamaño del grano de mostaza y le dijeran a este monte, muévete, desarráigate de ahí, lánzate al mar, dice, el monte lo haría. Entonces, en otro pasaje una mujer llevó su hijo enfermo, endemoniado, a los apóstoles y no pudieron liberarlo. Y la mujer fue a Jesús y les dijo que había llevado a su hijo a los apóstoles y no lo habían podido liberar. Y Jesús le dijo, tráemelo acá, y lo liberó. Y luego reprendió a sus apóstoles, les dijo, hombres de poca fe. Y ya que había sanado a aquel hombre,
a aquel hijo de esa mujer, dice que los apóstoles le dijeron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo: por su falta de fe. Ahora, ¿qué dice Romanos 10:17? Vamos a leerlo, miren. Romanos 10:17 dice, aquí está, Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, aquellos, Jesús les dijo por su falta de fe. ¿Y qué necesitaban para que no les faltara la fe? Escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y es por esa razón que hoy en día la mayoría, yo me incluyo en ellos, yo no tengo la fe tan grande, a pesar de que sé mucha Biblia, que me he aprendido mucho, me esfuerzo, he leído muchísimo, pero aún me falta. Pablo mismo decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y a pesar de que Pablo hizo grandes milagros, yo en lo personal he oído, porque me han dado testimonio personas que han sido sanadas de que yo he orado, pero ya pasa tiempo después, me comentan. Una hermana en Tabasco, me acuerdo que yo oré por ella y me vine, y tardé tiempo para volver a comunicarme con ella. Ella me encontró en Facebook, cuando tenía yo en Facebook las predicaciones también, y ella, me acuerdo que me mencionó lo que había pasado, que aquel día, después de que yo había orado por ella, que ella había sanado, y más testimonios de esos. Pero todavía me falta mucha fe. Los apóstoles no podían, les faltaba mucha fe. Por eso Jesús les dijo: por su falta de fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, tienes que llenarte de la palabra, obedecer la palabra, orar para no entrar en tentación, y ayunar para que cuando tú ayunas estás sacrificando tu cuerpo, o ayunar para no llenar tu cuerpo de comida, satisfacerlo, y penetrar en la presencia de Dios por medio de la oración, y es cuando te fortalece. Yo recuerdo hace años, ahorita no he ayunado, yo hacía ayunos grandes, hasta de 5 días sin comer nada, varias veces, 3 días, 5 días los hacía. Pero a medida que pasa el tiempo, pues ya el cuerpo ya se cansa, ya no tiene uno la misma fuerza para hacerlo. Pero déjenme decirles que eso es algo hermoso. Se goza uno cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando nos encontramos en oración y ayuno. Bueno, entonces aquí dice, ya para terminar este estudio, dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Recordemos que cuando andaba Jesús predicando aquí, él mismo decía: las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. A ver si lo encuentro aquí rápido para darle lectura.
Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Padre viene a nosotros. Y Jesús dijo que el Padre, las palabras que Él hablaba, no las hablaba Él, sino el Padre que moraba en Él. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu de Cristo, ahí mismo Juan nos dijo, Juan 14:21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran en nosotros cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo del Espíritu. Y eso es, hermanos, precisamente lo que nos está diciendo aquí. Dice que Jesús, que Él iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados, pero no a nosotros, sino a su pueblo. Pero como su pueblo no lo aceptó, pues para provocarlos a hacerlo, nos dio la oportunidad a nosotros. Verso 24 y 25, y ahí terminamos. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Oiga, dice que José despertó del sueño y hizo como el ángel le había mandado, que fuera, tomara a su mujer y se la llevara. Pero el verso 25, miren lo que dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. María dio a luz a su hijo primogénito. José no conoció a María en su intimidad. No, que no la conoció físicamente, pues ya se había casado con ella. Dice que no la conoció, o sea, no tuvo relación con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, aquí encontramos entonces que María sí tuvo más hijos. Ya con esto termino este estudio y nos vamos a ver el próximo. Deseo todo mi corazón que Dios les haya hablado, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme, que con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277. Y recuerden, María tuvo más hijos con José, no nada más tuvo a Jesús. Y ella dejó de ser virgen cuando parió a Jesús, porque Jesús nació así como nacimos todos. María andaba con José sufriendo, con dolores, porque llegó la hora del alumbramiento y no encontraban dónde naciera. Y fue a nacer en el pesebre allá en Belén. Allá le dieron el hospedaje. Entonces, eso es importantísimo entenderlo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.